Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con nuestra temática acerca de la sabiduría de Dios, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante tema, el cual lleva por título Abundancia de Verdad. Un ilustrativo título que nos hablará de la persona de Jesús de Nazaret, persona en quien se halla encarnada la palabra de Dios. De allí que la Biblia nos diga que Él es el Verbo hecho carne, revelándonos así que es en base a Cristo como deben ser comprendidas y aplicadas las enseñanzas que nos da la Biblia. Como versículo de introducción tenemos el interesante pasaje de San Juan 1:14, donde se identifica al Señor Jesús con el Verbo o la palabra de Dios encarnada. Esto con el propósito fundamental de mostrarnos la gloria de Dios, lo cual efectivamente fue así, pues en la vida de Cristo hayamos ilustrado o materializado la enseñanza bíblica, la cual nos corresponde hoy aprender e imitar. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Cómo debería afectar la comprensión divina a nuestra vida diaria? La comprensión de la palabra de Dios debería afectar enteramente nuestra vida diaria, llevándonos a un cambio completo o total en nuestra manera de ser y de hacer. Así lo enseña la Biblia, según está escrito en Efesios 4, versos 17 y 18 que nos dicen: Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Una interesante declaración que nos da el apóstol Pablo, donde nos revela la necesidad de hacer un cambio radical en nuestras vidas si es que realmente hemos entendido o abrazado la palabra de Dios, la cual nos invita o exhorta a no andar más como los gentiles, es decir, como antes lo veníamos haciendo antes de conocer al Señor. Y efectivamente, esta declaración del apóstol Pablo nos reafirma la idea del cambio o conversión personal que provoca la asimilación de la doctrina bíblica en la vida del creyente, lo cual está asociado a la idea del nuevo nacimiento, o de la nueva criatura que venimos a ser en Cristo Jesús. Esperemos entonces, apreciados hermanos, que esta sea nuestra experiencia. De manera complementaria, Ellen White nos dice que Cristo lo dejó todo para venir a buscar y salvar lo que estaba perdido, es decir, el ser humano, y empleó todo su tiempo y facultades como medios para realizar nuestra salvación. Una interesante declaración de la mensajera del Señor, explicándonos el propósito de la venida del Señor Jesús a la tierra. Un propósito que esperamos que sea el móvil que nos ayude a buscar la conversión de nuestras vidas, de manera que podamos reflejar en nuestro ser la semejanza a Dios. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué doble acción ejerce Dios sobre sus hijos, sobrepasando todo entendimiento? Bien, dado que el versículo de Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios guardará nuestro entendimiento y nuestros corazones en Cristo Jesús, entonces podemos decir que la doble acción que Dios ejerce sobre sus hijos, los que hemos creído y seguido a Jesús, sería de guardar o proteger nuestras mentes y nuestros corazones, de manera que puedan permanecer íntegros e intactos ante la presión del poder del maligno. Una interesante declaración del apóstol Pablo, mostrándonos esta gran promesa del Señor, la cual debe ser motivo de alegría y entusiasmo para nosotros, pues aunque somos pobres y vulnerables, no estamos solos a merced de los poderes de este mundo, pues Dios nos cuidará actuando en nosotros con esta doble acción para preservar nuestras mentes y corazones. Concretamente, en Filipenses 4:7 leemos que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestro entendimiento en Cristo Jesús, siendo por tanto esta paz de Dios aquel poder divino que actúa protegiéndonos de los poderes de este mundo, evitando que seamos vencidos o que caigamos en apostasía y en pecado.
Y en realidad, esta paz o acción de Dios, que sobrepasa todo entendimiento o comprensión terrenal, es una acción sobrenatural, externa a nosotros, algo que el mundo no conoce ni entiende, pero que nos protege. Pues hermanos, los hombres de nuestro mundo están habituados a encontrar seguridad y paz en el dinero, en los bienes materiales o en sus propias fuerzas, pero todo esto es frágil y fugaz, ya que tanto el dinero como los bienes materiales o las riquezas o las propias fuerzas pueden desvanecerse. Sin embargo, nosotros, los que hemos creído, hallamos descanso y protección en un Dios eterno, es decir, en Cristo Jesús. De allí que en el Salmo 4.8 se diga que en paz nos acostaremos y dormiremos, porque solo Dios nos hace estar confiados. Por lo cual, hermanos, es importante comprender esta promesa del Señor, ya que Dios nos cuidará y nos dará más fuerzas para vencer. Así ocurrió en el pasado con los grandes personajes bíblicos como José, Daniel o el apóstol Pedro, personas que comprendieron muy bien la palabra de Dios y esta acción protectora del Señor. Por eso mantuvieron una firmeza y fidelidad asombrosa, aún en las circunstancias más difíciles, pues su certeza y paz se hallaba en Cristo Jesús. Esta también puede ser nuestra experiencia para todos los que somos de la fe en el Señor, pues Dios es todopoderoso para guardarnos y protegernos, ya sea de los poderes de este mundo, del pecado o de las fuerzas del maligno, dándonos paz y tranquilidad a nuestras almas. Recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En este sentido, y precisando más esta idea, Ellen White nos dice que evidentemente no tenemos en nosotros el poder para librarnos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser liberados del pecado y en nuestra necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedarán dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo para obedecer los dictados de la voluntad del Señor. Así es, apreciados hermanos, el Señor Todopoderoso está presto para ayudarnos y protegernos, y proveernos de las fuerzas necesarias para resistir al mal y vencerlas. Oremos entonces al Señor Todopoderoso, y hallaremos fuerzas para vencer al mal. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿En quién solo se encuentra la comprensión completa? Bien, de acuerdo a la Escritura, solo en Cristo Jesús es en quien encontramos completa comprensión y entendimiento acerca de lo que somos y de nuestro devenir, tanto personal como del mundo. Pues en Cristo se hallan escondidos todos los tesoros del conocimiento. Así lo expresa la Biblia en Colosenses 2.3, diciéndonos que en Cristo se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Una importante declaración del apóstol Pablo, quien pone a Cristo Jesús como el centro de toda sabiduría y enseñanza, pues Cristo no solo es el maestro de la Iglesia y de la humanidad, sino que Él mismo es el manantial de donde brotan toda sabiduría y ciencia. Por eso, en vez de recurrir a otras fuentes de conocimientos, busquemos a Jesús y descubriremos un auténtico tesoro de conocimientos, pues como está escrito, en Él se esconden todas las riquezas de la sabiduría. Y por lo cual, para acceder a esta enseñanza, nosotros debemos estudiar nuestras Biblias y orar al Señor para que nos ayude a entender mejor su buena palabra. En este sentido, Ellen White, hablándonos de Jesús, nos dice que Cristo vino al mundo para demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder para regenerar a la especie humana. Vino a enseñarnos cómo se deben desarrollar y aplicar estos principios. Una importante declaración que nos da la mensajera del Señor, destacando uno de los propósitos de la venida del Señor Jesús a la tierra, el cual justamente era el mostrarnos en su persona cómo deben aplicarse los principios y enseñanzas bíblicas que hallamos en la Biblia. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué importante consejo dio el apóstol Pedro en las Escrituras?
El importante consejo que el apóstol Pedro nos da en las Escrituras es que debemos tener bien ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, con templanza, y así esperar las gracias del Señor Jesús, es decir, su sabia instrucción. Pues en el Señor Jesús se hallan escondidos todos los tesoros del saber. Así lo vemos escrito en 1 de Pedro 1:13. Y este es un ilustrativo versículo que nos habla figurativamente de la necesidad que tenemos de tener una mente disciplinada, organizada y bien dispuesta al momento de iniciar el estudio de nuestras Biblias. Pues haciendo esto, nuestro aprendizaje y aprovechamiento en el estudio de las Sagradas Escrituras será mucho más fructífero y mejor. Y en realidad, debemos buscar ser eficientes en el estudio de nuestras Biblias, por lo cual, al momento de iniciar su estudio, debemos hacerlo con seriedad. Si tenemos esta actitud, entonces nuestro aprendizaje de las Escrituras será pleno. Por lo cual, hermanos, pongamos interés y seriedad en nuestra labor de estudiantes de la Escuela del Señor, desechando toda distracción que perturbe nuestro aprendizaje de la Palabra de Dios. En este sentido, Ellen White nos dice que no hay límite en el aprendizaje de la Palabra de Dios para aquel que lo hace con espíritu dócil y sincero. Una formidable e increíble declaración de la mensajera del Señor, señalando las ilimitadas posibilidades que tenemos de adquirir conocimientos de las Escrituras, por lo cual, si deseamos saber más de profecías, de la fe o de la ciencia de la salvación, entonces tengamos la actitud correcta al momento de estudiar nuestras Biblias, es decir, la disciplina, orden y disposición, y embarquémonos en la tarea del aprendizaje de las Escrituras. Y como dice Santiago 1:5, entonces el Señor nos dará sabiduría en abundancia, ilimitadamente, como dice Ellen White. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué deseaba lograr al escribir a los creyentes? En su carta a la iglesia, el apóstol Pedro nos dice que su anhelo era despertar el limpio entendimiento de los creyentes. Así que lo que esperaba lograr al escribir a los creyentes era despertar su interés por el estudio de las Sagradas Escrituras. Así lo vemos escrito en 2 de Pedro 3:1, que nos dice: Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Un interesante deseo del apóstol del Señor, de querer despertar nuestro limpio entendimiento, o mejor dicho, nuestro sincero deseo por aprender las Sagradas Escrituras, pues el apóstol comprendía la importancia que tiene conocer no solo las Sagradas Escrituras, sino que la entendamos cabalmente, pues entendiendo lo que nos dice la Biblia, podremos corregirnos y amoldarnos a las enseñanzas que nos da, de tal manera que podamos crecer en sabiduría y en santidad, el cual es justamente el propósito de la instrucción bíblica. Y esta exhortación, dada por el apóstol Pedro a la iglesia de su tiempo, nos incluye también a nosotros, por lo cual debemos procurar tener despierto el interés por estudiar y querer saber más de la palabra de Dios, de manera que logremos alcanzar un buen crecimiento en sabiduría y en santidad, de modo que podamos ser un fiel y vivo testimonio de la verdad celestial. Con la ayuda del Señor, ciertamente lo lograremos. En este sentido, Ellen White nos dice que la mente y el alma se edifican con lo que les sirve de alimento, es decir, con lo que se estudia o se lee, por lo cual nos toca a nosotros determinar la clase de alimento que recibirá nuestra mente, de manera que podamos reconducir nuestros pensamientos y moldear nuestro carácter por los senderos de la santa ley de Dios. Así es, apreciados hermanos, nos toca a nosotros elegir el alimento para nuestra mente y alma, y qué mejor alimento que la palabra de Dios. Si elegimos estudiar la palabra de verdad, entonces creceremos en estatura mental y espiritual, según es la buena voluntad de Dios. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6.
¿Qué conocimiento es esencial para cada alma? Bien, el conocimiento que es esencial para cada alma es de la buena palabra de Dios, la cual podemos encontrar escrita en nuestras Biblias. Así lo declaró el apóstol Pedro a los creyentes, pidiéndoles que tuvieran memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y también por los apóstoles del Señor, tal como lo vemos escrito en 2 de Pedro 3:2, que nos dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador Cristo Jesús, siendo en este versículo las palabras de los profetas el Antiguo Testamento, y el mandamiento de los apóstoles una alusión al Nuevo Testamento, lo cual en su conjunto vendría a ser la Biblia. Y efectivamente, el estudio de la palabra de Dios es esencial para cada ser humano, pues su enseñanza no solo nos instruye para hacer buenas obras, sino que además tiene el poder de transformarnos en nuevas personas, a imagen de Dios. En este sentido, Ellen White nos dice que en la historia sagrada se nos ofrecen muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera educación, es decir, de la educación bíblica. En esta tenemos ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron bajo la bendición divina, hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes, tales como José, Daniel o el apóstol Pablo, que vivieron en el mundo como representantes de Dios. Una formidable declaración de la mensajera del Señor, invitándonos también a participar de la buena educación bíblica. Que esta sea entonces nuestra experiencia. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es el objetivo supremo que persigue la comprensión divina cuando se imparte a la mente humana? Bien, el objetivo supremo o principal que persigue la comprensión o enseñanza divina cuando se imparte a la mente humana es de darnos a conocer a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien vino al mundo por nosotros como nuestro Salvador. Así lo vemos escrito en 1 de Juan 5:20, que nos dice: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Siendo entonces el propósito principal o supremo de las Escrituras el darnos a conocer al Salvador y Dios de todos, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y así como lo afirma el apóstol Juan, así también lo afirma el mismo Señor Jesús, quien declaró que las Escrituras nos hablan de Él, tal como lo vemos escrito en San Juan 5:39. Por lo cual es correcto decir que el tema central de la Biblia es Jesús. De lo cual se sigue que es necesario entender que nuestra instrucción está dirigida a conocer a Jesús, su vida, su misión, sus enseñanzas y su propósito para con nosotros, de tal modo que aprendamos de Él y moldeemos nuestras vidas a su imagen y semejanza, pues ciertamente, como está escrito, Él es nuestro Señor, Dios y Salvador. Y lo interesante de esta enseñanza es que allí en el cielo también seguiremos estudiando y aprendiendo acerca de Jesús. En este sentido, Ellen White nos dice que la educación en la tierra es solo una iniciación en los principios del cielo. La obra de la vida aquí es una preparación para la obra de la vida allá. En otras palabras, hermanos, aquí en nuestro mundo es donde comenzamos a aprender de Jesús, y en el cielo este aprendizaje continuará, pues hay tantos temas y ámbitos de la acción salvadora que merecerán ser estudiados y entendidos por nosotros. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Que el Señor os guarde. Hasta pronto.